Bueno, entonces vamos a dar inicio. Muy buenas noches para todos y todas. Espero que estén súper bien. Sé que hemos estudiado mucho estos últimos días, que hemos aprendido un montón de todo lo que tiene que ver para poder desarrollar la actividad en lo audiovisual, en la ilustración, que se puede ver como un tema grande, pero que es un tema que necesita mucho foco y en los detalles en lo que queremos lograr. Hoy vamos a ver más a profundidad todo lo que tiene que ver con el trabajo de realizar el storyboard y de continuar con el guión técnico. Para este espacio, ¿me confirmas si están viendo la presentación, porfa? Sí, señora. Sí, Listo, señora. perfecto. Entonces, para este espacio que vamos a trabajar hoy vamos a recordar el material de estudio, pero nos vamos a enfocar con fuerza en todo lo que tiene que ver las herramientas de composición, cómo nosotros aprovechamos esas herramientas de composición en el encuadre, que esto es funcional para dibujo, para películas, para animación, para desarrollo de cuentos. Entonces, todas esas normas nos rigen muy desde el arte y desde el audiovisual. Hoy vamos a profundizarlas, las vamos a ver y vamos a ver cómo trabajar esos personajes o cómo hacer que los personajes nos transmitan cosas desde el uso de la composición y la narrativa a la hora de contar historias. Vamos a empezar a desglosar un poco la actividad. Ustedes se han dado cuenta que esta evidencia o que esta actividad proyecto es de 88 horas, o sea, quiere decir que es muy larga. Uno dice, uy, es muchísimo tiempo porque la entrega es por allá en octubre, pero esas entregas vienen juntas, todas están unidas. Entonces por eso vamos a empezar como a explicar muy paso a paso y con tiempo cómo vamos a ir haciendo pasos para esa primera evidencia. Y con lo que hagamos de esa primera evidencia, nutrimos la segunda y la tercera evidencia. Entonces, hoy vamos a empezar ya como a focalizarnos en empezar a trabajar para esa entrega. Vamos a resolver dudas, inquietudes y vamos a dar unas conclusiones. El objetivo del espacio es que puedan comprender las herramientas de narrativa visual y composición de personajes con esa narrativa. Yo cómo utilizo los personajes para transmitir a partir de su corporalidad, de lo que está pasando, porque cuando vamos a contar historias, los personajes no son elementos únicos, aunque nos pueden demandar tiempo en lo que es la caracterización y la personalización de los personajes y en lo que ellos transmiten. Es un gran trabajo su posición y cómo ellos juegan con el entorno y con los elementos. Todo esto comunica gráficamente. Entonces, hoy vamos a hablar bien en detalle de los personajes con la composición. Vamos a empezar a explicar la evidencia, como les dije, y a desglosarla de a poquito. Yo cómo empiezo a planear, a estructurar y a trabajar para poder hacer esa entrega del storyboard y el guión técnico del proyecto, que es como el primer entregable. El material de estudio es el mismo que venimos trabajando desde el inicio de la actividad del proyecto. Continuamos con Storyboard y Animatic. A estas alturas ya debimos haber estudiado hace mucho tiempo el material. Quien no lo haya hecho, pues recomendarle que vaya y estudie el contenido. Quien de pronto tenga dudas, pues retomarlo. Bueno, ahora sí, vamos a empezar el tema. Antes de dar inicio al tema, ¿tenemos dudas o inquietudes del propósito de este espacio de hoy? Sí, no, me pueden responder con emojis. ¿Cómo vamos? ¿Vamos bien? Bien, sí, señora. Bien, profe. Listo, muy bien. Entonces vamos a empezar a hablar de las herramientas para contar historias. Contar historias a nivel audiovisual es muy parecido a hacer cine. Yo sé que ustedes han venido trabajando con Jorge todo lo que tiene que ver con los movimientos de cámara, las angulaciones, los lentes, lo que uno comunica cuando está haciendo un audiovisual, cuando hay un movimiento, cuando hay un acercamiento, cuando persigue un personaje, cuando lo muestra en un picado, en un contrapicado, pero todos esos ejercicios son desde el concepto audiovisual. ¿Y esto cómo se une a la hora de contar historias? ¿Cierto? ¿Qué pasa cuando nosotros vamos a contar historias? Nosotros no vamos a hacer producciones audiovisuales grabadas, aunque se vale hacer ejercicios grabados, también los que quieran hacer prácticas, eso ayuda muchísimo.
Y si se pueden grabar, sobre todo cuando hagamos personas, si se pueden grabar a sí mismos haciendo movimientos y cosas de personajes, nos ayudan más todavía. Pero es el reto de hacer producción en animación 3D es que usted debe tener muy claros los conceptos audiovisuales porque usted los va a animar, usted va a utilizarlos para contar cosas. Nosotros estamos estudiando animación 3D, entonces es crear elementos modelados, pero que van a ser utilizados en la animación, ¿cierto? Si ven en la carrera, cuando hacemos una producción, nosotros realmente en el oficio no hacemos toda la película, eso no lo hace un solo animador, es una asignación la que le dan, la que tiene que ir a animar. Sí es importante conocerlo, porque no sabemos en qué tipo de proyectos vamos a estar y de pronto podemos encontrar cortometrajes o proyectos en los que sí vamos a tener una participación más amplia y es importante tener todo este concepto narrativo para poder tener criterio técnico y para poder enriquecer los proyectos. Entonces, a la hora de contar historias, tenemos que pensar en 4 focos. Primero, las estructuras principales. ¿Cuáles son esas guías globales a la hora de ir a dibujar? Recuerden que vamos a ir a entregar un storyboard, pero yo quiero comunicar cosas con el storyboard. Ya les había contado que en entregas anteriores, cuando hicimos el guión con la inteligencia artificial, muchos de los planos eran planos generales, planos medios y todo era frontal. Había muy poquito de composición, del manejo del fondo y del manejo de las cámaras. Aquí vamos a empezar a desestructurar lo que nosotros hemos escrito y empezar a analizarlo, pero ya con un ojo crítico, como cómo lo enriquecemos. Entonces, para poder hacerlo hay que conocer los 4 marcos principales. Las guías globales, cuando la composición es desde un marco o un enfoque de sujeto. ¿Cuáles son esas formas clásicas para hacer la dirección? Y cuando estamos teniendo un enfoque de profundidad y de abstracción. Entonces aquí estamos hablando claramente de la composición del dibujo o de la escena, ya sea en el storyboard, en el animatic, hay que conocerlo. Entonces vamos a empezar con esas guías globales. Las guías, eso lo vamos a tener en la presentación, pero es importante conocer qué se quiere comunicar. Entonces la primera en guías globales es la C, o la composición radial. Esa composición radial es una composición que tiene una sensación. Nosotros hacemos en el lenguaje y en la composición, trabajamos mucho con referentes que desde lo gráfico lo recordemos. Entonces aquí por eso se habla de la C. Entonces, lo principal es envolver a lo que yo le quiero dar, yo le quiero dar la sensación de lo que quiero comunicar. Lo que quiero comunicar puede ser la misma forma que le da la sensación de dónde se está moviendo el elemento o dónde estoy ubicado. Le da una intención de centrarse, de ubicación. No todo el tiempo cuando yo estoy narrando una historia, yo tengo que estar pensando en la narrativa. Hay narrativas que son más intencionadas, algunos momentos para generar tensión y drama se intencionan, pero hay otros que hacen parte del paisaje. Pero que sea parte del paisaje no quiere decir que todo el tiempo sea plano, que sea un fondo y ya, sino que ahí es donde jugamos con los elementos. Entonces, este tipo de composición lo que hacen es darme una información general de algo que está sucediendo en el entorno. Tenemos otra guía global, que es la guía V. Esta guía lo que hace es darme una sensación de profundidad, de que yo me estoy sumergiendo, de que yo me estoy ubicando, de que yo estoy llegando a un espacio. Esto es muy cercano a ese plano general. Pues, diríamos, profe, eso es un plano general o un plano, se me va el nombre, panorámico, un plano panorámico, pero la intención de los dibujos me dan de los elementos, porque aquí a diferencia de la fotografía, nosotros los dibujamos, me dan una sensación de profundidad cuando yo coloco los elementos hacia los lados, entonces me da una sensación de que me puedo mover. Vamos a darnos cuenta más adelante que cuando nosotros vamos a animar podemos separar los elementos por capas. Esta fue una técnica que diseñó Disney y que nos da la sensación de que los elementos se están moviendo de a poco. Nosotros dibujamos por capas o animamos por capas y esto me da la sensación de que me estoy acercando en una sensación de movimiento de cámara. Muy utilizado a nivel de animación, la forma V para darme
sensación de profundidad, de desplazamiento y de perspectiva, de profundidad de campo en lo que yo estoy llegando, en lo que está aconteciendo en la historia. A nivel de fotografía tenemos unas guías muy conocidas que se llaman la ley de tercios. Esta ley de tercios es una cuadrícula, es dividir, lo traen muchas cámaras, dividimos la composición en 9 cuadros. Estos 9 cuadros, ¿dónde se encuentran? ¿Dónde se ubican? En la mitad de los cuadros, en el punto en el que ellos se encuentran, nosotros ubicamos un elemento. Entonces por acá tenemos un punto, entonces por acá estos puntos es donde se deben ubicar los elementos que me generan interés. Estos puntos de interés lo que hace es que me regalan equilibrio, me equilibran la composición, pero también hacen que la composición desde la asimetría se vea más dinámica, se vea más ligera, se vea más suave. Entonces allí nosotros jugamos, cuando hacemos la composición y estamos contando historias, también una manera de llamar la atención es utilizando la regla de los tercios. Para cuando tenemos muchos elementos, compensemos el punto de interés frente a todos los elementos que puede tener la composición. Eso es desde lo que son las guías globales. Las guías globales son las genéricas, las que nos debemos saber mínimamente para ir a hacer una composición dentro de un storyboard. Tenemos ahora otras composiciones que son los marcos y enfoques del sujeto. Cuando yo quiero que las personas se concentren en un elemento, aunque hayan muchos elementos, quiero que mi atención vaya fija en algo que está sucediendo. Entonces allí nos aparece algo que se llama la forma áurea o la espiral dorada. ¿Qué es lo que hace esto? Le da la sensación del recorrido visual. El ojo empieza a hacer un recorrido y se viene hasta el punto de interés. En este caso, el punto de interés es la casa del árbol. Y en este caso, el punto de interés son los niños. O en este caso, el punto de interés es el rostro. O en este caso, el punto de interés, aunque hay un rostro, el punto de interés es la luna. Es hacia dónde voy a dirigir la mirada en el primer momento. Puede que en el movimiento de cámara yo me vaya haciendo un zoom in y me vaya acercando. Por ejemplo, en el caso de los niños, yo veo el plano general y después puedo ir haciendo un enfoque más cercano y empiezo a contar, me voy a un plano medio o a un primer plano, a un personaje, pero inicialmente yo debo encuadrar a las personas en la historia. Aquí en la historia, la forma áurea nos ayuda mucho a darle intención y a no forzarlo, a que se vea muy suave, a que nos ubiquemos dentro de lo que está pasando en la historia y que después vayamos con un movimiento de cámara o con un cambio de plano a hablar ya como de los personajes, pero siempre vamos a utilizar este tipo de planos para contextos, para ubicar a las personas dentro del cuadro. Entonces, esos son marcos de enfoque de sujeto. Como su nombre lo dice, lo que queremos es que nos den una ubicación principal, pero que el ojo vaya allá, el ojo o la cámara, que me permitan un cambio de plano. Tenemos otros que son el de enmarcamiento interno. Nosotros podemos tener, por ejemplo, en las historias también, piensa que todo eso está muy relacionado al encuadre en el plano general o plano panorámico para entrar en la historia, ¿cierto? Entonces, este tipo de plano puede ser cuando tenemos dos cuadros de diferente tamaño, dos elementos que diferencian el tamaño y me dan una sensación de profundidad. Entonces, por ejemplo, el árbol está jugando un plano en este principal, el árbol está jugando un plano principal y después mi movimiento de cámara puede ir o mi plano puede ir a la casa. Yo puedo tener un plano inicial, están narrando, están hablando, y después entro más, me acerco más y llego a la casa. Pero en el plano general, yo encuentro inicialmente la casa. ¿Esto es para qué? Para darme un contexto de ubicación, ¿cierto? Yo puedo estar también observando, también desde la mirada del personaje, que estoy observando un lugar al que me quiero ir, al que quiero llegar, al que ya estoy cerca. Entonces también esto
Me puede poner dónde voy a ir al sujeto o dónde está ubicado el sujeto y a dónde quiere ir. En el segundo, tenemos dos elementos del mismo tamaño. Esto también le da equilibrio, orden a la escena, ayuda a que nosotros mantengamos una ubicación de tranquilidad. Por ejemplo, el personaje está viviendo un recorrido, está caminando, no le va a pasar nada, va bien. Recuerden que cuando estamos contando historias, estamos contando las emociones del personaje o de los personajes. ¿Y qué nos ayuda mucho a nosotros? La composición. La composición es la que me va a decir si el personaje está bien, si el personaje está triste, si va a venir algo de tensión, si se tiene que estresar, qué va a pasar, ¿cierto? Y ese qué va a pasar no siempre es la cara del personaje. Muchas veces es la composición la que me da la sensación de que viene algo antes de que el personaje aparezca o del entorno en el que se está moviendo el personaje. Entonces la ubicación de los elementos son los que me van a ayudar a mí a dar esas sensaciones. Aquí vamos a ver otro tipo de composición que se llama diagonales convergentes. Las diagonales convergentes lo que hace es que dividimos en un punto, como lo vemos acá en una esquina o en una fuga en esquina, la intención de lo que yo quiero hacer que el personaje vea. Esto puede ser para destacar un punto y un lugar donde yo quiero que la persona sepa que ahí va a suceder algo, o quiero centrarlo también en un personaje, que puedo jugarlo con una línea de tres, de un grupo de tres personajes, o puedo hacer que la composición de los personajes haga que yo dirija la mirada para hacer un movimiento de cámara o para destacar un elemento principal. Esto es ¿para qué se hace? Para darle dinamismo, para darle movimiento a la narrativa, para romper lo estático, porque si yo vengo a una historia donde, como lo vimos en el anterior, me están contando una historia y todo viene lineal, pero yo ya le quiero dar un giro, volverlo más rápido, que tenga más emoción, entonces yo juego también con otra manera de contar la historia a partir de los enfoques de sujeto utilizando diagonales. Entonces, estas principales son para eso, para darle dinamismo, profundidad, para romper la quietud de la historia, para darle un push de que viene un cambio. Entonces hemos visto dos, por acá vimos que las principales son de guías globales, de marcos y enfoques. Ahora vamos a ver las formas clásicas de dirección y la profundidad y abstracción. Entonces, en las formas clásicas de dirección, ahí nos los representan con movimientos de letras o con ubicaciones de elementos. La primera sería la S. La S funciona para mostrar caminos, para mostrar elementos en un lugar, para darme la sensación de que viene algo, de que voy a hacer un recorrido, de que va a pasar, desde que viene el camino largo. Recuerden que eso es ubicación de la historia, ¿cierto? Puede ser con un río, puede ser a modo de viaje, puede ser con elementos dentro de un espacio, puede ser un espacio cerrado, pero la ubicación de los elementos me da la sensación de movimiento y de ritmo. También tenemos la forma L, que lo que hace es romper lo asimétrico. Recuerden que la simetría siempre va a estar asociada al movimiento. Cuando yo tengo movimientos en S o movimientos que rompen las formas, hacen que los elementos me mantengan activo, que el personaje el público esté muy atento, que viene algo en la historia, que no haya monotonía, porque la monotonía también comunica. Si yo dejo unas líneas horizontales quietas y no pasa nada, eso está comunicando una historia. Me está contando cómo se está sintiendo el personaje o los personajes que están viviendo la historia. Hay una figura muy clásica en las formas y es el triangular. El triángulo siempre va a ser una sensación de poder, de fuerza, de estabilidad, de pico en la historia. Siempre que yo utilizo formas triangulares, estoy dando sensaciones de grandeza. Si utilizo el triángulo invertido, entonces le doy una sensación de tensión, de peligro, de riesgo. Cuando la sensación, cuando tengo muchos elementos y quiero, por ejemplo, mostrar grandeza, como en esta escena de Blade Runner,
y que el personaje se mueve lentamente, yo lo que estoy contando es como el poder que hay alrededor del espacio y del personaje. En este caso, en esta escena de Stranger Things, es el poder que hay en la amistad, en los personajes, en cómo lo están viviendo. Entonces, cuando hablamos de estas formas, no solamente estamos hablando de los espacios, sino que también lo estamos hablando de los personajes. Los personajes cómo comunican a la hora de estar juntos y a la hora de dar la sensación de las formas. Entonces, la composición no solamente se rige a los escenarios, sino que también se rigen a los personajes. Tenemos también dentro de profundidad y abstracción la sensación de perspectiva central. Esta perspectiva central se puede mover porque eso es un punto de fuga, el punto de fuga se puede mover hacia los lados. Es una forma cinematográficamente que se utiliza mucho para dar sensación de dirigir la mirada, ¿cierto? La mirada, cómo hace este camino, cómo se centra en el personaje para poder dar la sensación de que algo está sucediendo entre los personajes o en el lugar en el que nos estamos moviendo. Hay una película que se llama Psicosis. Esa película se me va el nombre del escritor, es una historia de terror, quien abusa mucho de este tipo de perspectiva con la intención de tensión, de algo que viene pero que no llega. Entonces, dependiendo de los movimientos de cámara, nosotros también podemos sobreponer, sobreacoger, tensionar a un espectador o dinamizarlo. No necesariamente porque hablamos de un punto de fuga, quiere decir que tenga que ser algo malo. Nosotros podemos contarlo desde lo cotidiano y estamos dando un contexto del espacio y de los personajes que se están moviendo, pero también le puedo dar una sensación de algo que viene, que se demora, que estoy llegando, pero que no llega y que me genera tensión dependiendo de la velocidad de la cámara, y eso puede ser fuerte a la hora de que el espectador acompañe la escena, o también de poderío, de fuerza, de estructura, de disciplina. Por ejemplo, esta imagen es supremamente asimétrica, entonces el personaje principal es autoritario y los demás al estar alrededor de él le dan ese marco de poder y de fuerza. Entonces miren lo que les decía, o sea, no solamente son los espacios, sino también las personas, los personajes cómo se mueven alrededor de lo que es la ubicación de los elementos. Los personajes se vuelven parte del escenario para poder comunicar y para poder contar. Cuando hablamos de destino o de viaje, no necesariamente es de lugar, puede ser de emociones o puede ser de recorrido. En los elementos de profundidad y abstracción tenemos también el enmarcamiento. Enmarcar un elemento es ver a través del elemento, lo vemos mucho en las películas, cuando vemos a través de una ventana, cuando vemos a través de un edificio, cuando entramos en un túnel. Eso se utiliza mucho para dar misterio, pero también para descubrir, para transformar, cuando el héroe o el personaje va a salir en una revelación y va a abrirse a nuevo mundo o va a descubrir algo, se utiliza mucho este tipo de composición para poder darle una grandiosidad o sorpresa a lo que viene, ¿cierto? A lo que puede pasar. Puede ser a través de una ventana, de una puerta, de edificios, de un recorrido. Siempre es con la sensación de que estoy descubriendo algo. Tenemos otra que es la circular. Esta composición circular está muy asociada a la agrupación, a algo que está conjunto, que nos da una sensación de todo, de que está completo, de que es fuerte, es grande, porque no es un elemento solo, sino que son muchos elementos los que nos transmiten la sensación de grandiosidad, de tranquilidad. Entonces, cuando hablamos de profundidad y abstracción, no necesariamente tiene que ser porque haya un desplazamiento, sino que también puede ser un escenario completo, pero que esté enmarcado alrededor del círculo, nos da esa sensación de principio, de que no hay principio ni hay fin, sino de que es un todo el que donde podemos estar. Se utiliza mucho al cierre de las películas, cuando el personaje ya lo logró y tiene su mirada de contemplación hacia su vida, el futuro, la tranquilidad. Se utiliza mucho este tipo de composición. Bueno,
Hasta acá hemos visto algunos tipos de composición. ¿Cómo vamos? ¿Los conocíamos? Profe, yo tengo una duda. Cuéntame, Sergio. Esto, digamos, en esos planos, yo podría enfocar una nube y eso quedaría bien o mal, o tengo que seguir esas reglas si quiero enfocar nubes. Sergio, las composiciones no son planos. Eso es una cosa que es importante a la hora de utilizar la narrativa. Yo lo que hago es que centro la atención en planos que son generales para después comunicar algo, ¿cierto? Plano general o plano panorámico. Recordemos que en el lenguaje cinematográfico, quiero preguntar algo, ustedes ya vieron el lenguaje cinematográfico, ya vieron lo que es plano general, panorámico, primer plano, plano de detalle, ya vieron eso con Jorge. Sí, señora. Listo. Entonces, cuando hablamos de que vamos a crear una escena, que yo quiero contar algo, ese contar algo dentro de esa historia, ese pequeño momento de la escena, casi siempre arranca en un espacio, porque yo tengo que ubicar al espectador en la historia. Entonces, por ejemplo, vamos a contar la historia de una joven que está en la universidad. Entonces, tú antes de que muestres a la joven, tú muestras el lugar de donde vive la joven, el contexto de donde son los personajes y la universidad. ¿Y eso se hace a través de qué? Se hace a través de planos panorámicos o de planos generales, donde el personaje está llegando a la universidad, el personaje sale de la casa. Entonces, esas composiciones son las que me dan a entender cómo se está sintiendo el personaje dentro del espacio. El sentirse el personaje dentro del espacio depende de lo que me diga la composición. Porque un personaje, uno puede ver a través de los ojos del personaje. Entonces, cuando tú me dices, profe, y si se puede mover una nube, la nube se puede mover sin problema. Pero si tú quieres que si la nube tiene un rol de importancia en la historia, tú vas a cambiar de plano. Tú no te quedas en un plano general, ni te quedas en uno panorámico. Tú cierras el plano. Cierras el plano que haya un personaje sobre la nube, o que van a haber truenos, o que de la nube sale un elemento, una nave espacial, y entonces de momento lo muestras con la nave espacial y después cierras el plano y ya muestras la nave y después cierra más el plano si quieres mostrarnos que hay un piloto, un extraterrestre dentro de la nave y queremos en la historia contar que el extraterrestre es bueno o es malo o está jugando, entonces ahí entra el lenguaje cinematográfico, ¿cierto? Entonces hacemos un plano medio del personaje y entonces nos damos cuenta que es el piloto, pero queremos mostrar cómo es la sensación del personaje, es muy bueno o es muy malo, entonces yo cierro más el plano y le muestro como su expresión, su risa, su maldad o su ternura, ¿cierto? Y ahí nos damos cuenta del contexto, de que era una lluvia, era una nube, habían truenos, pero que había una nave y que hay un personaje que es piloto y de que siente el personaje, ¿cierto? Entonces, la composición es la que me cuenta a mí en dónde me voy a centrar, ¿cierto? Porque esa composición nos ayuda narrativamente. Por ejemplo, en esta que estamos viendo en el enmarcamiento, puede que haya una persona en otra nave y a través de la ventana se empiece a mover la cámara y descubramos la lluvia donde voy a ver que viene otra nave espacial. Todo eso tiene intenciones de comunicación y de transmitir sensaciones. Por eso, en las diferentes slides, yo les estoy colocando que comunica. Porque a la hora de la historia hay que ir a pensar, bueno, yo hice una historia y yo aquí quería comunicar como tranquilidad, o quiero que se centren en el personaje. ¿Será que esa composición que utilices sí hace que se centre en el personaje o ahí no hay como mayor relevancia en el personaje, sino que es un dibujo completo? Esas son las preguntas que nos vamos a empezar a hacer alrededor del ejercicio y por eso hay que conocer las diferentes composiciones que tenemos, no solamente para el arte, para el dibujo, para la fotografía, sino para el desarrollo y el montaje de lo que va a ser nuestro storyboard. De aquí en adelante, siempre que hagamos una propuesta donde hay un personaje que actúe con un espacio, vamos a utilizar la composición.
Ahí me hice entender o me extendí mucho y los enredé, me cuentan. No, sí, señora, sí explicó bien, sino que, o sea, un ejemplo, yo voy a enfocar una nube y cambio, digamos, una nube que aparezca historia y de pronto es de noche. Entonces, como que esa era mi duda. Sergio, ahí lo que pasa es que tú tienes que pensar es cómo partes de un todo principal para después ir al detalle. Y el detalle ya son los planos. Sí, señora, sí lo entendí, sí. Listo. Bueno, ahora aquí les traigo un corto de una ilustradora de cuentos infantiles que es súper. Hacer ilustración para cuentos infantiles es de las cosas más difíciles que hay porque no hay movimiento. Porque en un solo dibujo tú tienes que hacer que las personas transmitan, entiendan qué es lo que está sucediendo dentro de la historia, de muchas formas y con pequeños detalles. Ese tema como tal se llama composición y personajes. Como cuando yo tengo esas normas de composición y tengo personajes dentro de la composición, o sea, dentro del escenario, dentro de los lugares, o los mismos personajes se vuelven el escenario, cómo me comunica, qué me transmite y cómo yo intenciono a partir de la ubicación de los elementos. Entonces aquí traigo un pequeño video que él me va a ayudar a que entendamos un poquitico cómo juega esa composición con los personajes. Entonces permítame, yo veo cómo les puedo compartir, no sé si de pronto ustedes escucharon el sonido. No, No. No, bueno, o sea, mira, entonces, ¿cómo compartir? Permítanme un momento. Bueno, aquí está diciendo que sí, que comparto el audio. Perfecto. Ok, listo. Les voy a silenciar mi micrófono. Presten mucha atención. Esto es, yo he visto demasiados contenidos de esta parte de composición y creo que ella es una de las que mejor lo hacen para que entendamos lo que es la narrativa, lo que es el espacio con lo que se cuenta como el personaje. Le voy a dar clic y si no escuchan me dicen por qué. Bueno, pues en esta lección les hablaré sobre composición. Una buena composición hace toda la diferencia entre una obra que es bien pensada y planeada contra una idea que no se trabajó más. Finalmente, lo que nosotros queremos es cautivar la atención del niño sobre la imagen y que se entienda muy bien nuestro mensaje. Y la composición nos va a ayudar a lograr eso. Acompáñenme. Ok. La composición es la forma en la que distribuimos nuestros elementos adentro de un lienzo. En este caso, nuestro lienzo va a ser la página del libro infantil. Quiero empezar por el elemento más básico en el dibujo, que es el punto. El punto situado al centro de nuestro lienzo nos da una sensación de protagonismo, de estabilidad, que no se va a mover de ahí. Si nuestro punto, en cambio, lo desplazamos a la parte inferior de nuestro lienzo, Bueno, aquí quiero abordar algo importante. Este contenido, como les digo, es de cómo hacer ilustración para cuentos infantiles, pero cuando hablamos del punto, ya está hablando de un tema que se llama la sintaxis de la imagen. La sintaxis de la imagen es cómo los elementos que yo quiero volver protagonistas me comunican. Entonces, en este momento, el punto puede ser el protagonista de la historia. El protagonista de la historia puede ser una persona, pero también puede ser una bomba, un objeto que va a tener mucha relevancia, algo que está teniendo fuerza en la historia. Ese es el punto. Cuando hablamos del punto es eso. Ahí lo logramos entender. sí, señora. Listo. Entonces seguimos. nos da una sensación de que ha caído, de que es pesado, de que está fijo también en una base.
Si nuestro punto lo situamos en la parte superior, bueno, pues nos da una sensación de que está flotando, de que está elevado, de que incluso es un sol o es un foco. Si nuestro punto lo ponemos cerca de este borde, podemos pensar que está entrando a escena. Si nuestro punto lo situamos de este lado, podemos pensar que está saliendo de la escena. Incluso aquí ya hay una interacción con la esquina y podríamos pensar que está arrinconado, que está huyendo. Cuando tenemos dos puntos en nuestro lienzo y hay una interacción entre ellos, y en base a eso podríamos, por ejemplo, pensar, aquí como están situados en forma diagonal, que uno se está acercando al otro, o que ambos se están moviendo en esta dirección o en esta otra dirección. Quiero decir, la forma en la que están situados ambos puntos es la sensación que nos dan, ¿sí? En cambio, si tenemos varios puntos, lo que nuestros ojos empiezan a hacer es agruparlos de alguna manera. En este caso, estos tres están agrupados por aproximación. Están más alejados de este punto, entonces este punto está como excluido, ¿sí? Incluso puede agarrar ya alguna sensación de protagonismo, ¿no? ¿Por qué está excluido de los demás? Vamos con un ejemplo práctico. Aquí tenemos una pintura que todos conocemos, creo yo, es de Da Vinci, es La Última Cena. ¿Qué sucede aquí? Que los puntos son los rostros de los personajes y están agrupados de 3 en 3, ¿sí? Tenemos este grupo, este otro grupo y estos otros dos grupos. Y al centro hay un punto que está solo y adquiere un protagonismo porque está en el centro y está aislado de los demás. Aquí tengo otro ejemplo más, aplicado al libro infantil de un autor que me gusta mucho, es Satoshi Kitamura. Me gusta mucho porque sus composiciones son muy básicas y son muy atractivas. Aquí tenemos que los puntos son cada gato, el rostro de cada gato, o incluso los ojos de los gatos podrían ser los puntos. Estamos hablando de que todos estos puntos están agrupados y están apuntando hacia estos dos puntos que están aislados y que adquieren un protagonismo. Vamos con otro elemento básico en el dibujo que es la línea. La línea tiene varias características, les voy a mencionar solamente algunas. Aquí tenemos la línea para simbolizar o representar emociones. Aquí tengo dos ejemplos que hacen bastante contraste. Por ejemplo, esta línea en forma de S, bastante dinámica, en contraste con esta otra línea en forma de C, un poquito más deprimida, más simple y agachada. Otra característica de la línea nos puede representar movimiento. En este ejemplo es la marea del agua y puede representar un poquito el movimiento ondulante que hace la sirenita al avanzar en el agua, en el mar. Otra característica es la fuerza y recorrido visual. Es algo a mí que me interesa muchísimo, que me atrae, ¿no? Por ejemplo, tenemos aquí la forma curva del cuerpo de la sirenita que se engarza con esta otra forma curva de su hermana y hacen esta forma como de 8, que es un ciclo y encierra nuestra mirada. También tenemos la línea como patrón y textura y esto es bastante sencillo. Es la línea de forma repetitiva que forma este patrón de algas que se corta aquí con la mano de la sirenita que se está asomando entre ellas. Una más es la línea como perspectiva. Tenemos estas líneas que se forman con los elementos y que convergen en un centro. Esta es una perspectiva simple de punto que a la vez enmarcan a nuestro personaje principal y que también le dan cierta importancia al elemento que está aquí al centro, que es el príncipe en su trono. Vamos con un ejemplo en una obra aquí clásica que es de Munch, creo que todos la conocemos, es El Grito. Aquí podemos apreciar varias líneas. Para empezar, esta línea o estas tres líneas que son líneas de perspectiva, ¿verdad? Acá arriba tenemos estas líneas ondulantes que son del cielo y que sugieren algo de movimiento, junto con esta otra línea más que es del río y el lago. Estos tres elementos que tenemos aquí nos están enmarcando a nuestro personaje principal al centro. Ahora vamos con este otro ejemplo de Rebecca d'Outremer. Es un libro infantil, Cyrano. Aquí podemos ver la línea como elemento repetitivo, lo que les mencionaba como un patrón. Estas son las lanzas en el campo de batalla que están enmarcando al personaje principal y creo que bueno, está bastante evidente y bastante claro, ¿no?
Pues esos fueron algunos tips para mejorar nuestra composición. Ahora vámonos con las cosas que hay que evitar. No, aquí tenemos otra característica de la línea que no les he platicado anteriormente, pero es la línea como contorno, el contorno de nuestras figuras. Hay que prestarle bastante atención. El contorno tiene que ser una figura bastante clara, que le diga inmediatamente al lector de qué se trata. Yo creo que de estos dos contornos, el que nos dice más claramente que está bailando la sirenita es este. Este no está bastante claro. Ahora también hay que cuidar que nuestro contorno diga exactamente de qué se trata y no se vea sujeto a malinterpretaciones. Aquí en este caso se trata de la sirenita convertida en perrito y está bailando. Bueno, aquí la entrepierna del perrito. Hay que tener cuidado en esa clase de detalles cuando estamos haciendo libro infantil. En cambio, aquí he desplazado el rabito para un lado y bueno, ya queda bastante más limpio nuestro contorno. Otra cosa, hay que respetar nuestros contornos, hay que tener cuidado con estas tangentes. Aquí donde se unen el contorno de otros elementos con el principal, bueno, no, hay que evitarlo. Aquí tenemos este horrible error de la línea del horizonte que entró en contacto, coincidió con el contorno de los pies de la sirenita. Bueno, pues no, eso para mí es un horror de error. En vez de eso he optado por subir la línea del horizonte, la he hecho curva para que resulte un poquito más atractivo, más llamativo. Las piedras las he desplazado hacia los lados, ya quedó nuestro contorno más liberado. Y he agregado textura también aquí en la arena, de esta forma, que se forman estas líneas, que junto con la mirada de la sirenita ya nos está diciendo que una parte importante de la composición son los pies que acaba de adquirir nuestro personaje principal. Otro gran no, y que me lo recalcaban mucho mis maestros de arte, es no invitar al lector a salir por las esquinas de nuestro lienzo. Hay que cuidar mucho esto, no hay que fugar líneas por las esquinas, porque nos está invitando con la mirada a salirnos. En cambio, podemos optar por mover nuestros elementos un poquito al lado o un poquito arriba para que nuestra vista quede ya ciclada dentro del marco. De igual forma, acá he hecho otro ejemplo donde he fugado algunas líneas. Esto no se hace. Las líneas hacia las esquinas hay que tener cuidado. La línea del horizonte está en medio, puede resultar un poquito aburrida. En cambio, si bajamos un poquito la línea, no la dejamos en el centro y la hacemos ondulada, el camino no lo fugamos hacia las esquinas, sino que lo hacemos también con esta forma ondulada, más orgánica. Y nuestros tres arbolitos los distribuimos, dos de un lado y el otro al otro lado del castillo, pues ya nos está integrando al grupo, al castillo, y ya lo hace un poquito más llamativa la composición. ¿No les parece así? Entonces, pues esto no y esto sí. Ahora vamos rápidamente con unos ejemplos sobre composición. Aquí tenemos de nuevo a Satoshi Kitamura y vamos a ver cómo dispuso aquí de estos tres elementos que vienen siendo la estufa, el televisor y el niño. Incluso también ha hecho uso de la línea para cortar un poquito aquí la página y enmarcar. Les comentaba que estos tres elementos están dispuestos en esta forma como en triángulo. Me parece bastante atractivo, y en esta otra página también tenemos estas líneas fugadas que están enmarcando el contorno de la sombra de la mamá disgustada, pero que a la vez forman otro triángulo más. Vean cómo ha dispuesto también estos elementos para formar este otro triángulo y que el personaje principal en positivo quede sobre negativo y llame así la atención. Ahora tenemos aquí a una ilustración de Anthony Brown, y esta la he elegido porque me ha llamado mucho la atención. Observen cómo el personaje principal está enmarcado por este sillón, este espacio. Está creando una especie de espacio de un marco nuevo que se ve rodeado por todos estos elementos que, a pesar de que se trata del mundo de Alicia en el País de las Maravillas, y acá tenemos a Alicia, el personaje principal es bastante claro que es Willy, me parece que se llama Willy, quien está aquí en el sofá.
También vemos que Alicia, el contorno de Alicia, está perdiendo importancia, puesto que su contorno está recortado por el contorno del sombrero de este otro personaje que está más al frente. Entonces le está restando importancia al personaje de Alicia y le está sumando importancia al personaje de Willy. Acá tenemos a otro ilustrador que me gusta mucho, que es Jacob Martin Street, es un ilustrador danés. Aquí, aunque hay un montón de elementos y que tiene, por ejemplo, esta forma orgánica el camino y todo, las líneas también son pues bastante orgánicas, no son nada rectas ni nada. Todo parece que apunta, incluso los ojos de los personajes apuntan a que el personaje principal está en esta área, en esta zona. Parece bastante interesante cómo la vista queda encerrada en este ciclo. Vean cómo las esquinas las intenta evitar a toda costa. Nuestra vista sigue este trayecto, descansa un poquito en este espacio y luego continúa y vuelve a subir por los balcones, por los techos, las ventanas y se vuelve a repetir otra vez en el camino. De esa forma nuestra vista se queda encerrada en la página. Bueno, pues ya sabemos qué hacer y qué no hacer con nuestro. Bueno, entonces, ¿cómo lo vieron? ¿Cómo vieron la explicación? Bien interesante, aunque o sea, no complicada, pero sí necesita mucha práctica para aplicarla bien. Sí, tiene una forma muy sutil de explicar y como de poner ejemplos, sobre todo ejemplos que son, para mi gusto, son fáciles y que son comunes, ¿cierto? Nosotros a veces cuando nos hablan de que vamos a hacer una storyboard, que vamos a hacer un trabajo como el que vamos a hacer, uno podía pensar que es algo sencillo, pero es algo que requiere mucho detalle porque hay que analizar las tomas, lo que yo quiero intencionar dentro de las tomas de mi historia, ¿cierto? Entonces allí hay que cuidar todos esos detalles. ¿Qué estoy contando? ¿Qué estoy sugiriendo? Y analizarlos en todos. Porque en esta actividad o en estos inicios de la actividad, en la preproducción, nosotros no estamos haciendo el rol de animadores, sino que estamos haciendo el rol de la preproducción, de los directores del arte, del director de la experiencia, de la producción. Y el director tiene un rol fundamental porque si no hacemos un buen trabajo, pues lo que vayamos a animar, lo que se vaya a desarrollar, pues se puede no funcionar tan bonito ni tan bien y no me va a comunicar. Entonces, allí es fundamental nuestro rol en la atención a los detalles y a lo que yo quiero comunicar con las tomas. Bueno, entonces continuando hasta este punto, ¿tenemos alguna duda, inquietud, pregunta? No, señora. Ok, vamos bien, entonces todos podemos levantar la mano para yo darme cuenta cómo vamos. Bueno, tengo 7 personas activas y algunos emojis. Listo, vamos a bajar la mano. Entonces, ahora vamos a empezar a ver, como les dije al inicio, nosotros esta actividad hemos visto mucho tema, porque les he dado un montón de clases, yo ya les empecé a dar algunas cosas, vino Farida, habló de producción, nos dio contexto, yo les hablé de los pinceles en Photoshop, de cómo utilizarlo, les hablé también de algunas herramientas que nos van a ayudar, pero también tenemos que saber de planos, también tenemos que saber de composición, esto tiene muchas aristas, entonces hay que empezar a desarrollar y hay que empezar a rayar. Entonces, hoy vamos a empezar a explicarlo, pero lo quiero explicar con calma y con pasos. Esta actividad tiene gran ancho porque todavía no hemos visto el tema de storyboard, pero sí quiero que empecemos a organizar cosas, a organizar esas escenas. Nosotros nos vimos el documental de Pixar, ¿se acuerdan? ¿Quién de los que está acá sabe el documental de Pixar completo? Yo, profe. Levantemos la mano a los que se vieron el documental de Pixar.
Listo, no me bajen la mano. Entonces, Juan Diego, yo quiero que Juan Diego me diga, no me vayan a bajar la mano, por favor, que Juan Diego me diga cuando en el documental nos mostraban la parte del storyboard, si tú lo dijeras en qué fue lo que más te llamó la atención, ¿qué sería? Mm, Yo creo que la planeación, o sea, siento que cuando planean, o sea, sin planear la forma, toda la historia como lo hacen, no podrían hacer proyectos tan grandes sin toda la estructura que manejan. Súper. Muchas gracias, Juan. Daniela y luego Ángel y luego Sergio. Daniela, cuando tú viste la parte del storyboard, ¿qué fue lo que más te llamó la atención o qué recuerdas? Profe, buenas noches. Lo que dijo también el compañero Juan. Y profe, pues lo que recuerdo fue que también hubieron como algunos cambios. Pues pero es que también me lo dijo como hace tanto. Entonces, no recuerdo muy bien. Listo, pero recuerdas que también es una herramienta que sirve para planear y para devolvernos, Sí, señora. que es importante porque imagínense uno hacer un modelado, un montón de gente trabajando y después decir, ay, no, ya no queremos que pase esto. Eso puede tener unos costos altísimos. Entonces el storyboard me sirve a mí para poderme encuadrar en cuanto a lo que es la narrativa. Ángel, ¿tú qué recuerdas de esa parte del storyboard? Del cortometraje, ¿cierto, profe? Sí, Del el de pizza. documental. Igual la planeación es como lo más, ¿cómo decirlo? Como lo más principal para saber qué hacer, para saber qué hacer de lo que tengamos, digamos, por ejemplo, la animación, para saber en la planeación, pues, cómo es que nos vamos a organizar. Súper. Sergio, ¿qué recuerda? Pues que se dieron cuenta que una historia de hogar bien organizado siempre va a tener éxito y que un director también le ayuda a sus estudiantes, o sea, a hacer una buena película para que a todo el mundo le guste. Pues eso recuerdo. Eso que acabas de decir es súper importante. Este trabajo que vamos a, y gracias Sergio por decirlo, este trabajo que vamos a empezar debe lograr que entretenga. Entonces yo piensen en la cantidad de elementos que hay que pensar, que el cuadro, que la composición, que dónde viene, pero hay una escena donde ellos pegan todas las viñetas en la pared, todos los cuadritos en la pared y los observan con un propósito de qué, de comunicación, que siente la persona cuando ve la historia. Entonces, ¿por qué es importante empezar a rayar el storyboard con rayones y con todavía sin definir el personaje tan detallado, tan bonito, pero sí empezando a contar lo que está pasando, sin el detalle en el personaje, porque el detalle irá en el animatic, pero en ese storyboard inicial, yo poder entender un poquitico cómo los personajes se integran entre ellos y con los elementos, para poder saber si eso me va a comunicar o no me va a comunicar. Y que yo se lo pueda mostrar a otras personas y que lo observen y que digan, hey, me gustó esa historia, uy, yo no esperaba que pasaba eso, uy, qué intenso, hubo un giro, uy, va a pasar tal cosa, porque las personas no le van a prestar atención a sus rayones, ni ellos van a saber del lenguaje cinematográfico, ni van a saber de composición, ellos van a sentir la historia. Y ahí hay que tener un ojo crítico de parte nuestra para darnos cuenta si la persona sí entendió o no entendió la historia, y si le gustó o no le gustó. No que lo hagan por amistad, ni por, ay, mi hijo, usted cómo dibuja, lindo, mi amor. No, sino de manera crítica, que usted lo observe y se dé cuenta si se emocionó, no se emocionó, pues definitivamente toca volverlo a replantear porque aquí no pasa nada. Porque una cosa es lo que se escribe, porque cuando uno lee y uno pone la imagen, pone la emoción, le gustan las historias, y usted tiene unas historias bacanísimas, porque a mí me ha encantado muchas de sus historias. Hay unas muy buenas, que uno dice, uy, no me esperaba esto.
Pero ¿qué pasa cuando no hay una lectura que lo apoya? Ni hay una voz que me lo cuenta, sino que la gráfica es la que me lo cuenta. Entonces allí es donde entra la composición y la narrativa. Entonces, para hacer esta actividad, les voy a explicar un poquitico lo que dice la guía y les voy a desglosar el paso a paso. Entonces, la guía nos dice que teniendo en cuenta lo que hicimos en la actividad de proyecto 1, debemos elaborar un storyboard que le vamos a poner movimientos, secuencias, cámaras, planos, diálogos, sonidos, que vamos a entregar un documento que tiene ese detalle, las acciones, movimientos de los personajes, escenarios, efectos sonoros, movimientos de cámara, planos de fotografía, y que al guión narrativo, que es lo mismo que hicimos en la entrega anterior, le vamos a poner movimientos de cámara, planos, secuencias, descripción, ángulos, tipos de lente, diálogos, sonidos y la duración. Y que todo esto va junto dentro de un documento de PDF. Pero nosotros no vamos a trabajar a partir de una historia desde cero. Nosotros vamos a trabajar con lo que ya habíamos hecho en la AP1. Entonces recuerden que nosotros escribimos 3 historias. Entonces primero escribimos 3 historias y elegimos una. Y a esa nosotros ya le hicimos un guión, pero nos apoyamos de la inteligencia artificial. Yo le dije, vaya, que por eso le he devuelto la actividad a muchos compañeros, o a varios compañeros, y les he dicho, me gusta tu historia, me gusta el desglose, me gusta la escaleta, el guión literario está muy bien, pero ¿dónde están la forma en que te lo está soñando? ¿Dónde está el apoyo gráfico, la IA? ¿Para qué lo hicimos con IA? Porque usted ahí tenía una base de cómo contar la historia, pero usted no tenía herramientas de narrativa gráfica. Ahora sí las tiene. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Nos vamos a devolver a ese guión que hicimos. Aquellos que hicieron una historia muy larga, porque hubo una entrega que era como de 70 páginas de lo larga que era, estaba buenísima, pero está larguísima. Para esa persona hacer esa tarea especial va a ser muy difícil porque es mucho trabajo. A esa persona debe bajarle un poquitico a la historia para que quede por lo menos de unas 30, 40 páginas, pero que no sea de 80, porque si no va a ser más trabajo, porque hay que planearlo, pero ya con intención, con la intención narrativa. Todavía no hemos visto cómo organizar los personajes desde el storyboard para demostrar que hay ahí un efecto de iluminación, que hay ahí un movimiento de cámara, que hay ahí una angulación, que la cámara que un elemento va a entrar por un lado. Ese simbolismo del storyboard todavía no lo hemos visto, lo vamos a ver en la próxima clase, en una de las clases que vienen. Pero nosotros sí tenemos que empezar a ir a analizar esos cuadros, ir a coger ese documento que ya entregamos y decimos, bueno, venga, que usted dijo aquí que en la toma 1, en la escena 2, aquí me estoy ubicando en el escenario. Yo sí me estoy ubicando en el lugar de origen. Ay, no. Yo puse ahí una casa en la mitad. Y eso sí me da a entender dónde sucede la historia. Ay, no. Entonces usted empieza a rayar. Si lo puede imprimir, mejor. Para que lo raye, para que raye encima de ese guión técnico. Dice, bueno, aquí anotaciones, pop-stick. De esto lo tengo que mejorar. Entonces usted empieza a replantear su proyecto. La guía me pide que sean 2 documentos independientes. Yo no lo voy a poner a usted a volver a hacer guión técnico, no. Yo le voy a decir, vaya al guión técnico que hizo en la entrega pasada y vuelva a pensarse, después de todo lo que ha visto con Jorge Loaiza y lo que ha visto en esta clase, si los movimientos de cámara, si los ángulos, si los lentes, si eso que está sucediendo, si la duración de la escena, si es acorde o lo tenemos que ajustar. El storyboard lo tenemos que dibujar nosotros. No vamos a utilizar la IA para esta parte. Esta parte sí la vamos a hacer con los trazos dibujando, pero en el guión técnico lo que vamos a hacer es una revisión a conciencia y si es necesario lo voy a complementar, lo voy a replantear. Ahora, ¿cómo vamos a hacer esto? Según unos pasos que ya les voy a explicar. Antes de hacer eso, hay que hacer unos pasos antes. Hasta aquí, ¿cómo vamos? ¿Me van entendiendo? Sí, señora. Listo, entonces les quiero hacer una pregunta. Vamos a preguntarle a Wendy.
Wendy, para esta actividad tú debes escribir una historia nueva. No, señora, debemos escribir la historia que ya tenemos en el ya desarrollada de la actividad anterior. Ok, muy bien. Vamos a trabajar con la historia que ya escribimos, que ya entregamos en la evidencia de la AP1. Ese trabajo tan grande que hicimos continúa para lo que vamos a hacer con esta AP2. ¿Alguien hasta ahí tiene duda, inquietud? Bueno, voy a preguntar, Lucero, ¿tienes que hacer un guión técnico desde cero para esta actividad o qué debes hacer con el guión técnico? Bueno, Lucero no está con nosotros. Ah, bueno, Lucero ya respondió en el chat, dice que no, señora. ¿Quién le quiere complementar a Lucero? Pues que al guión técnico hay que añadirle toda la información nueva que tenemos, toda la parte narrativa. Exacto, hay que ser directores de cine, con criterio. Ir a mirar, porque como lo vamos a pintar, es como nos vamos a poner a hacer dibujos que después no nos van a servir, ¿cierto? Entonces aquí tenemos que ser muy críticos con nuestro trabajo. Antes de hacer ese trabajo crítico, antes de ir a mirar eso, yo les tengo una invitación, y es que yo no me puedo ir a mejorar algo si yo todavía no me he inspirado, si yo todavía no he visto cosas buenas. Entonces yo les propongo para esta semana, porque todavía no sé, esa actividad se entrega en octubre, todavía falta. Pero ¿qué hacemos nosotros para empezar a ganar esa teoría, ese conocimiento, eso que yo voy a necesitar para implementar? Hay que estudiar. Entonces, ¿cómo lo podemos hacer? Primero que todo, me voy a ir a ver hoy un corto o una película que a mí me guste mucho. Pero me lo voy a ir a ver con ojo crítico y me voy a ir a inspirar. Voy a ir a mirar como esa historia que quería contar. A mí me gusta mucho hacer eso con las caricaturas de Ghibli. Soy fan de Pixar, de Ghibli y de Laika. Me encanta. Y vuelvo y me las miro, pero paro. Y paro las películas o las películas que no son animadas, sino películas y las detengo y analizo los planos. Digo, uy, qué composición hicieron ahí. Ay, mira, aquí están en una discusión y esta persona se enojó. Aquí están trabajando agrupación, pero este punto se dispersó. Y le tomo fotos y empiezo a analizar las escenas de las historias, qué querían, qué quiso transmitir, yo qué sentí, qué sonido colocaron. Y aunque esta semana, hoy jueves, viernes, sábado, domingo, usted le saque media horita a hacer el análisis, 5 o 10 minuticos de algo que a usted le guste repetirse, usted ahí va aprendiendo sobre cómo comunicar. Mi historia mi historia tiene un momento de tensión muy teso. ¿Qué película me hizo yo que tiene tensión y cómo lo hicieron? Y voy y hago algo que se llama ingeniería a la inversa. Ingeniería a la inversa es coger una escena y pararla y darme cuenta cada vez que hacen una toma, ir a mirar qué plano están usando y cómo juegan con el ritmo en la edición, si fue lenta, si fue rápida. Eso es ingeniería a la inversa. Con algo que ya existe y que es bueno. Hasta copiar algo que es malo es difícil. Entonces, darme cuenta de la composición de la imagen, darme cuenta de la narrativa, darme cuenta de ese lenguaje audiovisual. Después me voy para mi trabajo y empiezo a rayar, no con mi historia, sino con las de ellos. Porque tenemos unas tabletas gráficas geniales que han estado comprando, otros lo están haciendo en la bitácora análoga, porque también se vale hacer la actividad con bitácora análoga. Eso sí, limpiecita, que el papel no me quede muy sucio. Y empiezo a rayar. Bueno, yo quiero entonces rayar. Antes yo voy a rayar la cuadrícula de la ley de tercios y voy a empezar a organizar los elementos. ¿Sabes que la profesora dijo que había una C o que también había un círculo, pero también hay una zona áurea?
Entonces, ¿yo cómo organizaría los elementos? Porque yo no me puedo aprender los tipos de composición si yo no los dibujo. Y empezar a identificar esos tipos de composición en las películas que me estoy viendo. Empezar a ver las películas con ojo crítico. ¿Esto antes de qué? De ir a mi proyecto. Para yo poder llegar a evaluar mi storyboard y poder rayar, yo necesito poder entender bien el tema, todo lo que me han enseñado y cómo se aplica dentro de una producción antes de ir a mejorar la mía. Entonces, eso es lo primero. Esta semana, full inspiración. Y ya en la actividad, ¿cómo paso del guión técnico que tengo en mi casa, que ya entregamos en la actividad proyecto 1? Bueno, importante. Profe, ¿se puede otra historia diferente? No. No me puedes entregar otra historia diferente. Porque yo ya tengo el referente de las historias que me leí de todos los que me han entregado. ¿Cierto? Que por cierto están calificadas hasta las entregas de las personas que me entregaron el sábado. Entonces usted, si no ha entregado la AP1, tiene que entregar la AP1. Ganancia, ya sabe que a eso le va a hacer el storyboard y el animático. Entonces usted tiene que ponerle más intención a esa historia. Profe, ¿le puedo mejorar cositas a la historia? ¿Lo puedo volver más interesante? Sí, se puede. Profe, está muy largo, ¿lo puedo recortar un poquito? Sí, se puede. Hay alguien dentro del grupo que me entregó el guión técnico en 3 hojas. Yo le diría, un animatic sí le va a dar para un guioncito de 3 hojas. Ahí de pronto hay que agregarle un poquito de carnita. Entonces cada uno va mirando su proyecto, qué tengo que ajustar, qué tengo que organizar. Va a empezar a analizar su trabajo, ese guión narrativo, técnico. Lo que hiciste con IA era una referencia, aquí lo pongo, referencia. Lo tengo que replantear, tengo que mirar la composición, tengo que darle más punto de interés, me faltan cuadros para ubicar al espectador, hay que agregar. Lo empiezo a desglosar, rayando, empiezo a determinar las acciones del personaje, cómo hago que el personaje tome más importancia, que todo no sea plano medio, plano general. Juego con los planos, juego con los ángulos, pienso en los movimientos de cámara. Este segundo punto todavía no lo podemos hacer. Yo sé que con Loaiza han visto unas cosas, pero ustedes no saben todavía cómo pinto esto en un storyboard. Hay que empezarlo a trabajar en las próximas clases para poder pensar cómo lo voy a graficar. Profe, yo quiero hacer un ejercicio y primero voy a hacer unas grabaciones para ver cómo me ayudo. Grabe con el celular, ayúdese para poder generar los escenarios. Empiezo a pensar desde la narrativa qué me genera emoción, cómo cuento con los planos la emoción y la narrativa de lo que está viviendo el personaje. Pienso en la iluminación, en el color, en los efectos sonoros. Recuerden que usted está haciendo un rol de director. Profe, este trabajo lo hicimos algunos equipos juntos. ¿Lo podemos hacer juntos? Sí, se puede hacer juntos. Profe, yo entregué mi trabajo solo, pero me quiero juntar con mi compañero Pedro. Hable con Pedro y elijan una de las 2 historias y lo empiezan a hacer juntos. Pero deben hacer todo el proceso de análisis que les estoy diciendo. El último paso es que empezar a rayar las viñetas. Para rayar bien las viñetas, sabemos que hay que empezar a hacer ejercicios. Que hemos estado enviando unos ejercicios al grupo donde les estoy compartiendo cómo se hacen ojos, cómo se hacen narices, cómo se hacen las manos, cómo se hace un personaje de cuerpo completo. Hay que practicar. Por eso esta actividad te manda tanto tiempo. Profe, es que yo no sé dibujar. Bueno, acuérdense que vimos unas herramientas y que podemos calcar. Hay que buscar las poses para yo poder pintar encima de esas poses y calcar, que fue lo que vimos en la última clase. Hasta este punto, ¿cómo vamos? Daniela, ¿tienes una duda? Dale, cuéntame. Profe, tengo una duda acerca del guión técnico. Pues ya antes pues es entendible que lo vamos es como a volver a leer, ahora sí a mirar bien que por ejemplo este plano sí va bien aquí o va bien acá. Mi pregunta es, si por ejemplo, digamos, quiero poner otro plano, digamos, terminé este plano y quiero poner otro, ¿puedo volver a recrear esa imagen con IA o lo dejo ya así, solamente como dice, dejando como
no sé cómo explicarlo, como el huequito ahí sin imagen, no sé si me hice entender. En el guión técnico dejas el hueco de todo lo nuevo, porque ya realmente yo me voy a enfocar en las mejoras que le hiciste al guión técnico, pero lo que yo más voy a revisar es el storyboard. El storyboard se vuelve mi guión técnico mejorado. Ah, ok, profe, gracias. Listo, con gusto. Sergio. Profe, ya mi duda es sobre los sonidos. ¿Los sonidos son efectos o un ejemplo? ¿O sonido de un agua pongo como un agua? ¿Del viento pongo el sonido como de un viento? ¿O son solo efectos de sonido? ¿Ustedes cuando Aiza no han visto todavía el universo sonoro? No. No, señora. Listo, entonces no se preocupen que yo le voy a decir a Jorge que les dé el tema de universo sonoro en audiovisuales. Y te voy a explicar Bueno, qué es señora. el universo sonoro, así rápidamente porque eso es un tema grande. Cuando hablamos de audiovisuales estamos hablando de audiovisual. La visual es todo lo que es lo gráfico y el audio es todo lo que me potencia lo que yo estoy viendo. Entonces, cuando hablamos de hacer una producción audiovisual, estamos hablando de clasificar lo que yo escucho. Y en eso está la musicalización, que es ese tapete de fondo de música, el que me hace sentir en la gran aventura o el que me hace sentir en la tristeza más profunda, que es la música de fondo, ¿cierto? La musicalización. Lo otro que uno clasifica dentro de un guión es las voces, la voz en off, ese narrador que me cuenta la historia. Y había una vez tal personaje que caminaba por el bosque, el que me está narrando. Esa es la voz en off. La otra categoría en los sonidos es los diálogos, que son las personas. Natalia, 2 puntos. Arturo, ¿dónde estabas? Arturo, 2 puntos. Estaba en el trabajo, Natalia. Eso es lo que hicimos en el guión literario, los diálogos. Entonces, ahí también hay un audio, pero hay un audio a partir de la voz de un personaje. Es reconocido como diálogos. Y los efectos sonoros es todo lo que tiene que ver con el entorno. Natalia y Rodrigo están hablando, pero escuchan el sonido de unas llaves. Y entonces se miran con curiosidad y miran hacia la cocina y se dan cuenta que es el gato que está jugando, pero ese gato no es de ellos. El sonido de la llave se vuelve un elemento dentro de la historia que le da giro. Entonces a eso es a lo que nos referimos con efectos sonoros. Los efectos sonoros es todo lo que sucede en el entorno que le da naturaleza a la historia, que hace parte del entorno que es real o que juega un rol dentro de la historia. Ahí te quedó mejor. Sí, señora. Pues es que esa era mi duda. O sea, el sonido era, o sea, entendí que era narrativo, los efectos como de gatos y también como los que escuchan, o sea, los personajes de la historia que escuchan. Por eso te estoy diciendo que hay diferentes formas de trabajar todo lo que tiene que ver con sonido, y eso queda claro en el guión. Tú tienes que especificar, si el personaje de la historia es el gato, entonces allí tú tú hablas de lo que el personaje está haciendo y de lo que el personaje dice. Pero si es algo que sucede en el entorno, como lo que yo te expliqué de las llaves, entonces tú pones efectos de sonido, 2 puntos, suenan las llaves. Efectos de sonido, o sonorización de ambiente, está lloviendo y se siente como suena el viento. Entonces hay que clasificar los tipos de sonido, eso se llama universo sonoro. Le voy a decir a Loa que por favor en la próxima clase les dé el tema. ¿Listo? Sí, señora, muchas gracias. Espérenme un momentico, yo lo escribo. Bueno, entonces, la idea es que vamos a empezar la planeación. Nosotros nos vamos a preocupar primero que toda esta semana por hacer inspiración y ingeniería a la inversa. Pero la próxima, que vamos a ver otros temas, ya sí nos vamos a sentar a mirar ese guión narrativo
cómo lo vamos a definir para poder pasar al desglose y a la planeación de comunicación narrativa para poder empezar a dibujar las viñetas. Para ustedes dibujar las viñetas, vamos a utilizar este formato de storyboard. Lo que yo les pido encarecidamente es no te vas a poner a dibujar el storyboard si no has hecho lo que ya les dije en el anterior. Cada una de las viñetas debe ir en este formato, contando toda la información complementaria que necesitamos para poder entender la historia. Donde están todos los dibujos a mano, me van a decir el número de la toma, la duración, cuál es la escena que me están contando, cuál es el plano. Ya entraré más adelante en clase a explicar cómo se rellena el storyboard, porque todavía no lo vamos a trabajar. Primero hay que entender cosas para poder empezar a dibujar el storyboard. Pero ese es el formato que vamos a utilizar de storyboard. ¿Por qué estoy mostrando ya el formato de storyboard? Porque dentro del grupo hay personas que ya saben producción audiovisual, que ya han hecho parte de producción. Entonces, profe, yo ya puedo empezar a hacer mi storyboard porque yo ya sé de narrativa, yo ya sé de planos, yo ya sé de ángulos, yo ya ilustro, yo no tengo que aprender a usar la tabla digitalizadora, entonces yo ya puedo arrancar. ¿Cierto? Recuerden que lo más genial que tiene el SENA es que aquí desarrollamos es competencias. Y que un compañero ya sepa hacer algo, no quiere decir que el otro no pueda aprender, ¿cierto? Todos vamos en ritmos diferentes. Los que ya saben pueden arrancar a dibujar, porque yo ya pinto en esta herramienta, en aquella o en la otra. Entonces, arranque, ese es el formato. Los que no sabemos ilustrar, estamos aprendiendo Photoshop, estamos rayando, estamos utilizando la tabla. Pero es importante saber como las reglas del juego iniciales para que no nos atrasemos, para que vayamos todos en nuestro propio ritmo. Hasta acá, ¿me logran entender? Manito levantada para los que estamos entendiendo. ¿Entiende Juan Diego? ¿Entiende Wendy, Ángel, Andrés, Sergio, Lau, Andrés? Muy bien. Bueno, entiende la mayoría. Hubo un ejercicio que yo hice que se los compartí la semana pasada. Yo pienso que el aprendizaje en la era digital, a mí me tocó la llegada de la revolución de las TIC cuando yo tenía 18 años, estaba saliendo de 11. Yo me enamoré del computador, me parece que fue de las cosas más brutales que llegaron a mi vida, porque me encantaba dibujar, me encantaba escribir, me encantaba hacer cosas, pero solo análogo no lograba como todo lo que yo quería, ¿cierto? Entonces me pareció lo mejor del mundo mundial cuando llegó el computador gigante, el cabezón ese con sus disquetes, porque me ayudó a darle vida y forma a muchas cosas, ¿cierto? Y he entendido que la tecnología y la inteligencia artificial y los medios de la revolución de las TIC nos amplió el mundo a todas las sociedades, a toda la sociedad donde llegue internet y un computador, puede haber un cambio. Pero ese cambio va a suceder en el momento en que usted vuelva a que ese aprendizaje sea intrínseco. ¿Qué es intrínseco? Intrínseco es cuando usted quiere, cuando usted se antoja, cuando usted se emociona, cuando usted se apasiona. Eso es intrínseco. Cuando usted dice, uy, qué rico aprender a manejar carro. Usted va y se monta en un carro y venga cómo se mueve la palanca, y venga yo como freno, y venga como giro, y usted es cansón. Pero usted estudia y hace, eso es intrínseco, cuando a usted le nace, cuando está vibrando en su interior. Pero el aprendizaje intrínseco no sucede por arte de magia, el aprendizaje intrínseco hay que direccionarlo. Usted tiene que tener un foco. Y cuando uno le dicen, ve, tu tarea es un storyboard, y usted dice, uy, no, yo tengo que pintar todo eso. Yo tengo que saber dibujar. Uy, no, y entonces yo tengo que hacer esos cuadros. Uy, tengo que saber de planos. Uy, usted lo ve como una carga. Yo estoy segura que usted no va a aprender nada. Pero si usted le da foco, usted se va a aprender mucho. Entonces, ¿qué es foco? Yo les organicé una carpeta donde les estoy dando foco, ¿cierto? Puse dibujar por primera vez en una tableta digital. Muchachos, quien no sabe dibujar y tiene la tableta, ese es el curso. Aquí usted tiene que arrancar por acá, vea.
¿Cómo dibujo con la tableta digital? Ah, bueno, ahí me van a enseñar. Profe, ¿usted nos va a calificar las tareas? No, eso es suyo, es usted. Usted va, lo descarga, tiene como 30 videos, usted va y empieza a abrir los videos, este me interesa, se ve su video, hace su ejercicio, aprende. Profe, ya se maneja la tableta, antes yo como dibujo. Ilustración digital con formas geométricas para principiantes, es que yo no dibujo nada. Arranco a aprender con formas. Ah, yo ya tengo tableta. ¿Ves que yo tengo un iPad, una tabla digital? Yo ya tengo un lápiz, yo no necesito aprender tableta para nada. Bueno, entonces aprendamos a dibujar con formas. Y después haces el storyboard, el guión técnico, porque vamos a rayar en algún momento, hay que empezar a practicar. Por acá dejo composición y narrativa visual. En composición y narrativa visual tenemos dos contenidos. Ahí están ampliando el tema de todo lo que vimos en la clase de hoy. O sea, esto es un curso de 20 horas. 10, 20 horas. El que quiera. Quiero más detalle, quiero ampliar. Aquí está. Quiero saber más de cómo hacer buenos storyboards. Narra una historia sin palabras, desde lo gráfico, desde la composición. Pero es que yo no voy a usar diálogos. O sea, yo no sé si ustedes se han visto Pocoyo, el personaje del niño azul, que tiene el vestidito azul con la elefante Eli y el pato. Sí, señora. Sí, Sí, señor. señora. Yo tengo dos hijas. Ya una tiene 18 y la otra tiene 15 años. ¿Y cómo les parece que yo me vi muchos episodios de Pocoyo y no había nada que hiciera más feliz a ese par de niñas que esa caricatura? Comunicaba todo, desde algo que se llama lenguaje corporal. Pero voy a empezar, no se arma la historia más grande del mundo, los personajes también transmiten a partir de sus interacciones, de sus expresiones. Sobre todo para los que no han entregado la tarea, que tengo varios que no la han hecho. Yo también puedo contar historias sin que hayan diálogos, sonidos, sucesos, acciones, expresiones. Para aquellos que ya tienen base en composición, ilustración, porque hay que darle pita a yo vine a estudiar, yo vine a aprender. Entonces por acá dejo ilustración storyboard para cine, para esos que ya pintan y que quieren ir a un top más alto, está este. Y para lo que va a ser más adelante la clase está storyboard y animatic como apoyo, que es un tema que todavía nos falta mucho, y teoría del color desde cero. Teoría del color es un tema, no sé si ustedes se han dado cuenta, en la plataforma, pues nosotros tenemos en la plataforma todo el cronograma de lo que va a ser la formación. ¿Lo han visto? No, yo no. Bueno, espérenme, yo voy a entrar a plataforma y les voy a mostrar dónde está. Entonces, nosotros en la plataforma tenemos, por aquí, en la plataforma del grupo, tenemos algo que se llama el espacio de cronograma. Y en el espacio de cronograma aquí es lo que estamos estudiando, la fase en la que estamos. Esta fase va hasta el 25 de octubre, que es la fase de planear. Estamos planeando, estamos siendo directores. Pero yo, ¿qué voy a aprender en toda la carrera? Está acá, en el cronograma general. Están todas las fases. Nosotros vamos a tener muchas fases, creo que se las he mostrado en otros momentos, que son la fase de planear, la de hacer, la de verificar y la de actuar. Eso lo expliqué por allá cuando apenas íbamos a empezar, ¿cierto? Pero ¿en qué fechas, en qué momentos y cuándo? Eso está aquí, en el cronograma general. En este cronograma general tenemos mucha información importante. Tenemos, por ejemplo, cuándo arrancamos. Nosotros arrancamos el 13 de abril, pero nosotros hasta cuándo vamos a ir a esa etapa práctica. Salimos por acá el 7 de septiembre del 2028, ¿cierto? Todavía nos falta como un montón para salir. Y nosotros, ¿qué temas estamos viendo? Entonces, por ejemplo, si yo me pongo a mirar por acá, en la AP1 fue la que ya vimos. ¿Y dónde estamos ahora? Ahora estamos en la AP2. Y si yo me vengo a mirar, por ejemplo, aquí en la AP2, que por aquí arrancó, miren que por acá están las actividades de la propia Aleja Stack.
Realizar el storyboard, que va hasta el 25 de octubre. El animatic, hasta el 25 de octubre. Documento y cronograma de flujo de trabajo, hasta el 25 de octubre. Pero también están las que ya empezamos, que vamos a ver. Presentación del storyboard. Cuestionario. ¿Cierto? Entonces, por acá tenemos video expositivo. Yo creo que esta ya la vieron. La vieron con la profesora de inglés, si no estoy mal. Sí, porque no, ya la van a empezar. Es video expositivo hasta el 6 de septiembre. Bueno, la deben estar viendo. Laboratorio, ya viene la profesora con laboratorio, del 17 al 6. Entonces, aquí tenemos todo. Toda la carrera, la AP2, la AP3, vamos todo hasta la AP9, ¿cierto? ¿Qué pasa? Hay contenidos o elementos que son difíciles de ver porque esto no es una carrera. Nosotros no estamos haciendo una carrera profesional, estamos haciendo una tecnología. Pero hay conocimientos. Bueno, antes de decir eso, ¿me entendieron el cronograma? Para los que de pronto no lo conocían. Sí, señor. Listo. Entonces vuelvo acá. Hay conocimientos que nosotros debemos reforzar, pero que eso no está dentro del material de estudio, que lo dicen de pronto por allá, por encima, dicen, y el círculo cromático es, pero la teoría del color es todo a nivel de animación, porque transmite, porque te cuenta, porque le da la personalidad a los muñecos, porque me cuenta qué está sucediendo en los entornos, desde el color y desde la forma. Como les dije alguna vez que se vieran Klaus en Netflix, porque me transforma la historia y la narrativa con el color. Entonces, para aquellos que quieran ampliar el tema, este es un plus, teoría del color. Y así voy a estar haciendo, así como lo hice con el curso de Stop Motion, que también en algún momento lo compartí, les voy a estar haciendo algunos apoyos con contenidos para que el que quiera, como les dije ahorita, de manera intrínseca, el que quiere estudiar, estudia. Ah, no, yo no me voy a poner a estudiar color, yo tampoco voy a hacer más narrativa, yo voy a entregar la tarea y ya. También es válido porque es el proceso y cada uno tiene sus ritmos. Yo trabajo, estudio, tengo hijos, no puedo, yo quiero, pero no puedo. Bueno, guárdelos en el computador y después cuando pueda, complementa porque todo eso suma, porque son contenidos buenos de profesionales que se dedican a eso y que nos van a contar alguna cosita de lo que nos cuenten, nos va a sumar. Entonces ahí les dejo como el plus para los que quieran. Bueno, entonces abro el espacio, ahora sí, para preguntas, dudas o inquietudes frente a los temas que vimos hoy o frente a la explicación de la actividad. Bueno, yo tengo una pregunta. Con la entrega, porque bueno, por lo que estamos haciendo, habrá, por decirlo así, un tiempo mínimo que el trabajo que estamos realizando deba tener. Porque yo siento, por ejemplo, que el trabajo que yo entregué, la historia que yo hice, sí podría alargarla de cierto modo, porque sí siento que es algo más corta y con más planos y más situaciones que me salté, por así decirlo, que sentí que no eran importantes. Pues ahora un tiempo mínimo, ¿no? Pues ve, Juan, las actividades están presupuestadas todas con fecha de entrega para el 25 de octubre. ¿Qué pasa? Si yo quiero hacer, para yo poder pasar al animatic, que es la línea limpia y el trabajo en escala de grises de esas tomas para que eso esté animado cuadro a cuadro, ¿cierto? Yo necesito tener una historia buena y ya probada. Entonces, ¿yo qué les puedo recomendar? Estamos en agosto. Yo estaría esperando que para el 30 de septiembre ya estén entregando ese storyboard y ese guión. ¿Para qué? Para que entonces en octubre, como esto es para el 25 de octubre, ustedes se dediquen a refinar y a pulir esas tomas del storyboard que les van a servir para hacer el animatic, porque son los mismos dibujos.
pero ya con sonidos, con voces y con todo para que se pueda producir la parte audiovisual. Entonces yo pensando en los tiempos de ustedes, pensaría que para un 25 de octubre deben estar las 3, pero ustedes manejan los tiempos para poder lograr el animática. Porque el animática es el mismo dibujo del storyboard, solo que es más limpio, más refinado. El storyboard es más sketch. Ok, vale. Listo. Y el informe de la producción, que lo veremos más adelante, es cómo vamos a hacer realidad eso en 3D. Es una especie de Canva que vamos a usar en una metodología ágil para poder hacer la proyección de cómo se podría hacer la producción si la fuéramos a hacer nosotros en la vida real. Ángel y luego Sergio. Profe, su merced tiene así material complementario, pero para dibujo en papel. Ilustración análoga. Sí, señora, es que yo me estoy guiando, o sea, yo ahorita estoy empezando pues así porque yo lo digital pues no tengo como la tableta, entonces pues estoy ahorita primero con papel y ya después cuando tenga la tableta pues ahí sí ya me paso a digital. Pues mira, en el material que les compartí, en este de ilustración digital con formas geométricas, está muy dirigido el ejercicio con formas. Realmente dice digital porque te están hablando de un software, pero tú puedes saltarte esas partes de los temas y te vas directamente al trazo. Ah, listo, profe, muchas gracias. Porque aquí tengo contenido de ilustración, pero casi todos son con ilustración digital, enfocado al color, a la luz, a los efectos. Entonces la parte de la teoría, por ejemplo, de cómo hago las montañas, cómo hago las nubes, eso yo lo que les puedo recomendar, que a mí me ha servido mucho, que todavía lo sigo viendo, es un perfil. Es más, yo creo que de él tengo unos contenidos, lo que pasa es que él enseña en inglés y uno se puede como medio frustrar si no habla inglés. Por ejemplo, se llama Mitch, creo que les he compartido varias cosas de él. Él tiene una cosa muy buena y es que él permite, él enseña, mira por ejemplo por acá está alguno de los ejemplos que vimos de composición, porque son muchos, la composición son muchos, por acá está enseñando, por ejemplo, a nivel de narrativa, pero ya con los personajes, ¿cierto? Dentro de un storyboard, pero también enseña, por ejemplo, cómo hacer los árboles. Entonces, mira, por ejemplo, tipos de árboles. Uno cuando va a dibujar, uno tiene que arrancar por cosas sencillas, porque después uno hace composición, entonces composiciones, árboles con movimiento, ¿cierto? Según lo que yo quiero que transmita. Porque la composición está llena de elementos, pero cómo hago cosas puntuales. Este creo que se los compartí en el grupo, en principios básicos, cómo poner unas gafas a un personaje, cómo hacer la tela, los trazos. Por ejemplo, ese es como un tornarrado pequeñito del rostro del personaje, cómo hacer un sombreros. Entonces, uno cuando va a aprender a dibujar, no debe coger el todo, sino coger detalles. Por ejemplo, por acá también tiene ejercicios muy buenos de perspectiva. El trabajo de las líneas, formas, luz. Tiene muchísimo material para uno, tipos de ojos, para uno. Y regularmente lo que yo recomiendo es no aprenda a hacer todos los ojos. Aprenda a hacer uno, un estilo. Y ese estilo se lo pone a todos los personajes. Cuando usted apenas está empezando a hacer los proyectos. Hay otro perfil de un libro que yo hice con un compañero en mi proyecto de grado.
se llama pulpo morado. Y acá también dejamos ejercicios y tips para ilustrar, ¿cierto? Cómo hacer rostros, tipos de rostros, desde la geometría. Pero como les digo, uno, si se pone a hacer muchas cosas, uno al final no termina haciendo nada. Uno lo que debe aprender cuando uno no dibuja es arrancar a aprenderse un estilo de nariz, y lo repito, y lo repito, y lo repito, y cuando ya lo hago sin mirar, entonces aprendo otro. Porque eso es como el pintar. Ah, por acá está su profe hace algunos años. Por ejemplo, en este. Entonces, cómo rotar la cabeza del personaje, ¿cierto? Cómo tener un personaje frontal y cómo rotarlo desde la geometría, hacer tipos de ojos, bocas. Esas son como las recomendaciones que les puedo dar. Primero, practicar. Sergio. Profe, a mí yo tengo una duda, o sea, es que existen la calidad HD 4K, 8K o siempre la calidad normal. Eso, hay un estándar para la animación. Es que a mí me gustaría siempre usar una calidad, o sea, HD o 4K. O sea, ¿hay un estándar o eso es libre? Sergio, ese tema que me estás preguntando es un tema muy avanzado. Estamos hablando cuando ya vamos a hacer el render de la animación. Lo que yo te puedo decir es que el tipo de exportación depende mucho de la máquina que tú tengas. En 3D hay algo que se llaman las granjas de render, y es por el nivel de exigencia que hay exportar esa producción ya terminada para que salga como video. Yo lo que te puedo recomendar para lo que tú vas a trabajar dentro de las clases es un HD. Sí se puede. A nivel del Pues, animate, a nivel de las producciones, pero no esperar como una alta calidad, porque igual todo lo que sea, mientras más alta sea la calidad, pues más te va a demandar de equipo y de espacio. pues, profe, como pues yo más o menos, o sea, yo sé de eso, pero digamos para un ejemplo, es que o sea, la calidad, un ejemplo, yo tengo una calidad HD, entonces la quiero a 4K, pero o sea, se ve bien en HD, sino que la quiero a 4K, entonces o sea, yo coloco el video y él me lo pasa a 4K. O sea, mi duda es que si el estándar es HD o sea, ¿sí me entiende, profe? O sea, no me quiero adelantar, sino que esa calidad siempre tiene que ser HD o sea, o yo la puedo mejorar. Como, o sea, antes no existían, como hoy existen programas así, digamos, yo tengo un video HD y él lo mejora a 4K o tengo un video de 4P, 480 píxeles, él lo mejora HD, o sea, entonces el estándar sería HD y no importa, o sea, Tú señora, tienes que entender una cosa. Las producciones audiovisuales dependen, ahora todo es multiplataformas. Si tú tienes una herramienta que te va a mejorar la calidad del video, pues úsala, ¿cierto? Porque un buen video siempre va a generar mejor sensación y mejor información de lo que estás transmitiendo. Pero también tienes que entender que cuando tú trabajas en un proyecto, a ti te dan los parámetros iniciales del proyecto. Te van a decir si el proyecto aspira para hacer un formato en pantalla grande, o es para televisión, o es para multiplataformas digitales. Entonces estamos hablando de que lo debes ver, te va a tocar exportarlo, si la gente lo va a cargar que eso ya lo hacen en sí mismo las plataformas como Vimeo o como YouTube, que tú le das una buena calidad y él se adapta según el dispositivo que te permite cambiar la resolución. Entonces también depende mucho del proyecto en el que tú vayas a trabajar de cara al futuro.
¿cierto? Porque si tú haces una producción que se va a emitir en un cine, pues tienes que manejar una calidad full, porque todo se va a notar porque son píxeles. Sí, señora, o sea, esa era mi duda. O sea, yo tengo que usar siempre como que HD en la animación, o sea, solo alta definición. Si tu máquina te da para que tengas todo en alta definición, sí. Sí, o sea, pues como es que, profesora, antes no había esos programas y yo ya, o sea, yo probé esos programas, digamos, si tengo un video HD, ya lo puedo pasar a 4K y en verdad sí lo pasa a 4K, entonces, o sea, mi duda era esa, si, o sea, ¿es un estándar de HD o tú dices, o sea, Siempre que ya puedas sí? tener la mejor calidad de la imagen, va a ser mucho mejor la experiencia. Ah, bueno, señora, muchas gracias. Listo, con gusto. Andrés, tienes una pregunta. Hola, buenas noches. Buenas Eh, noches. Mira, tengo una pregunta fuera del tema, sino que estaba revisando el Excel donde están pues como las cosas de las actividades ya hechas y calificadas y estaba revisando el ¿Sí? cuestionario de historia y Pipeline. Pues me fijé que no había sí, como una calificación, entonces no sé si de pronto no me debo preocupar o pues de una vez aquí te lo No, no te comento. preocupes. El Excel es un archivo que yo les organizo a ustedes para que tengan guía de qué deben y qué les faltan y cómo van. Pero yo no lo actualizo cada semana. Yo por lo menos lo estoy actualizando a final de cada mes. Voy, bajo otra vez las notas, miro cómo van en Sofía, si les han calificado o no les han calificado. Y esa actividad especial que es mía, cuando reviso las competencias, voy y miro porque él no me muestra, yo cruzo como los que ya están con los que faltan y vuelvo y llamo a asistencia y empiezo a mirar, yo no sé quién, si lo hice, yo no sé quién, no lo he hecho, entonces manualmente agrego esa información, entonces lo hago una vez al mes, entonces si tú ya la hiciste y la aprobaste, no te preocupes, que yo este fin de semana, porque ya es fin de mes, vuelvo y cruzo y me doy cuenta cómo van en el avance y les pongo un anuncio donde les digo, muchachos, vamos en las materias de tal forma. Ah, listo, muchísimas gracias. Listo, con mucho gusto. ¿Alguien de pronto tiene alguna otra pregunta? Bueno, muchachos. Entonces, para cerrar este espacio, les recomiendo profundizar en el material. Es súper importante que se vayan, profundicen en el material, estudien, manejen el tiempo, que hagan análisis de ingeniería a la inversa, muchachos. No hay nada que le ayude uno más como a ampliar las ideas que tener referentes. Tener referentes, analizar casos de éxito. Eso no solamente es, a mí me da risa cuando la gente se mete a estudiar producción audiovisual o se mete a estudiar 3D o se mete a estudiar multimedia porque creen que es como ir a poder aparatos tecnológicos y ir a hacer y ya. Esas carreras demandan mucho trabajo de estrategia, de análisis, de ser críticos, de ser detallistas, disciplinados. Las personas que más saben de estas experiencias son las que más estudian. Hay que invertir en comprar libros o en bajar los libros, en esos storyboards. Ahorita les comparto algunos que tengo de series y cosas para que también los puedan como guiar frente a cómo trabajan ese storyboard y esas cosas. Pero hay que mirar, hay que desmenuzar, hay que analizar, hay que darnos cuenta cómo la calidad, de qué forma trabajan para poder empezar a hacer lo nuestro, ¿cierto? Y para eso necesitamos estudiar. Darse la tarea de empezar a analizar esa historia que nosotros estamos planteando, cuántas tomas tienen, qué ritmo tienen las tomas. No todo dura lo mismo. Las películas cuando me llevan en un punto de la narrativa de acción tienen muchas tomas o las tomas son más lentas. ¿Qué pasa como con esa parte del lenguaje cinematográfico? Hay que hacerle preguntas al profe Jorge. Vayan con dudas, con inquietudes, para que les lleve referentes y gráficas que les ayuden a enriquecer este trabajo, porque aquí, este es el momento de dirección. Más adelante, si lo vean, quiero que entren por favor a cuando me lo analicen, vamos a ver actividades que duran casi siempre 2 meses para ver cosas puntuales.
Ya se miraremos modelado, miraremos narrativo, rigging, texturizado, iluminación, movimiento, exportación. Pero este momento así es como el que más van a vivir en todo lo que tiene que ver completo con su proceso creativo en la producción. Entonces hay que desmenuzarlo y disfrutarlo. Y continuar estudiando mucho como toda la parte del criterio técnico, de la composición, de los ángulos, de lo que tiene que ver con el universo sonoro, para poder enriquecer el trabajo desde el técnico, ¿cierto? Esas son como las recomendaciones que les doy. Y si no tenemos más dudas ni inquietudes, los veo la próxima semana. Vamos a dar inicio ya en lo que es el storyboard, los detalles del storyboard. Voy a ver si me logro conseguir a Farid para una próxima sesión para que nos dé ilustración con perspectiva, que nos dé una clase donde nos enseñe punto de fuga, línea de horizonte, nos dé tips para aquellos que quieren aprender más de todo lo que tiene que ver con el dibujo de los escenarios. Y ya, eso sería como todo por hoy. Espero que estudien, que se empeliculen, que se lo disfruten y no siendo más, a todos muchísimas gracias. Buenas noches, gracias. Muchas gracias, profesor. Buenas noches. Feliz noche para todos. Buenas noches. Hasta luego. Hasta luego, feliz semana.